Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si no me conocen, mi nombre es Fernanda y en este canal enseño patronaje y confección. En este video les voy a mostrar la moldería de este bralet con cintura. Lo hice todo de microtul con puntilla, tiene una copa con un corte vertical y no tiene ni aro ni taza. En la espalda le puse tiras que además de ser regulables son desmontables. A lo largo de este video les voy a compartir cómo trazar el molde, ya sea a medida o por talles. Si es la primera vez que me ves, en la descripción y también en los comentarios te voy a dejar información para que aprendas a tomar tus medidas. Así que ahora les voy a dejar con el video, que espero que les guste mucho y que me cuenten a ver qué tal les parece. Nos vemos. Vamos a comenzar con el molde de esta prenda. Como ven acá yo ya tracé la base, que tiene un cuadrado y un rectángulo. Si vieron mis anteriores videos, más o menos ya conocen que a partir de este cuadrado podemos sacar la pieza de la copa. Y para crearlo es necesario tener la medida del radio de mano. Al radio hay que aplicarlo 2 veces sobre cada lado del cuadrado. Por ejemplo, si van a trabajar con un radio de 8 centímetros, como es mi caso, este cuadrado va a tener una medida final de 16 por 16. También hay que dividirlo por la mitad en ambas direcciones. Esta línea va a ser la línea del bajo busto y esta otra va a ser la línea de cintura. El ancho de este rectángulo va a depender de la distancia que haya entre el bajo busto y la cintura. La distancia es de 10 centímetros, pero igualmente si quieren lo pueden hacer mucho más corto. Ahora lo que voy a hacer es que desde estos puntos me voy a mover hacia cada lado 1,5 centímetros. Ese 1,5 centímetros es el mismo para todos los talles. Y ahora tengo que unir ambos puntos con la cintura. De este lado voy a tener el centro de la parte delantera y este otro lado va a ser el costado por donde vamos a unir la pieza de la espalda. Ahora lo que voy a hacer es que voy a medir esta línea, que si se dan cuenta es la misma medida que utilizaron de radio, y la van a dividir por 4. Yo tengo una longitud de 8 centímetros y la cuarta parte son 2 centímetros. A esos 2 centímetros los tengo que aplicar desde la línea de bajo busto y hacia el centro del molde. Y lo mismo tengo que hacer sobre esta línea y sobre esta otra. Entonces, a esa cuarta parte la tengo que poner desde acá y hacia el centro, y sobre esta línea desde este punto y hacia el centro. Luego voy a trazar una curva que va a ir desde el centro, por acá, y hacia este punto. Y también lo voy a prolongar hasta llegar a la línea del centro. Y luego voy a redefinir la línea del bajo busto por acá y voy a continuar hasta llegar hasta la línea del costado. Entonces todo esto va a ser el bajo busto. Luego voy a unir este punto con el centro utilizando una curva para crear el escote. Y por acá voy a crear la sisa también utilizando una curva.
Luego con otro color voy a unir el escote con el centro de la copa y la sisa también con el centro de la copa. Luego lo que tengo que hacer es eliminar estas puntas que se forman en el centro de la copa, y eso lo vamos a hacer trazando una curva. Y ahora ya puedo completar el molde uniendo por acá y por acá con recta. A la línea del centro la voy a prolongar hasta llegar a la línea de cintura, ya que esta pieza se divide en una parte con puntilla y otra parte con tela. Ahora por acá yo les había dicho que a esta línea la continúen hasta el centro, pero si se fijan acá se forma una punta que no me gusta. Entonces esta partecita la voy a borrar y luego la voy a completar con una línea curva. Y luego desde el escote y hacia el centro voy a medir unos 4 centímetros y a este punto lo voy a unir en recto con este otro. Por este lado voy a dibujar unas líneas que me van a permitir identificar que ese lado es el centro del delantero. Como voy a trabajar con puntilla, voy a identificar dibujando unas ondas cuáles van a ser los lados que se van a colocar sobre ese borde de la puntilla. Entonces, por ejemplo, acá, que va a ser la línea de la pieza delantera en puntilla, este lado se va a poner sobre ese borde de la puntilla. Entonces voy a dibujar por acá unas ondas. Y lo mismo voy a hacer sobre este lado. Entonces, para que esto quede bien claro, les voy a mostrar cómo se divide toda esta parte delantera. Tenemos todo esto, sería la parte de la cintura, que se va a dividir en una pieza central en puntilla y la pieza de costado en tela. Luego arriba tengo la copa, de la copa de costado, y todo esto va a ser la copa del centro, que a su vez se divide en una parte en puntilla y otra parte que va a ser en tela. En esta hoja vamos a crear a la pieza de la espalda, y lo primero que voy a hacer es poner la escuadra y voy a dibujar tanto una horizontal como una vertical. Por este lado voy a tener el costado y por este otro voy a tener la cintura. Entonces, sobre el costado tengo que poner la misma medida que tenga en el costado del delantero. Acá está la pieza delantera y tengo que medir cuánto mide el costado. Yo tengo 18 centímetros, entonces esa va a ser la medida que voy a poner sobre el costado. Para saber cuál es la longitud de la línea de la cintura, voy a hacer un cálculo. Ahora en la calculadora les voy a explicar cómo tienen que sacar ese cálculo en base a la medida de contorno de bajo busto que ustedes vayan a utilizar. Yo voy a trabajar con un bajo busto de 75 centímetros y a ese número le voy a quitar 8 centímetros. Estos 8 centímetros son los mismos para cualquier talle o para cualquier medida.
me da 67 y como estoy trabajando con la mitad de la prenda, la mitad del molde, lo voy a dividir por 2. Me da 33,5. A esta medida le tengo que quitar la longitud de la base de la pieza delantera. Acá está la parte delantera y esta longitud de la cintura sería lo que tengo que restar. Entonces, esta línea en mi caso mide 16 centímetros. Entonces le quito esa medida y me quedan 17,5. En mi caso, 17,5 sería la medida total de la mitad de la espalda. Pero recuerden que este modelo, la espalda tiene una parte en tela y otra parte en elástico. Y yo lo que quiero saber ahora es cuánto mide la pieza en tela. Entonces lo voy a dividir por 2 y me da 8,75. Este resultado va a ser la medida que voy a aplicar ahora en el molde y también la voy a tener en cuenta porque luego me va a servir para calcular la longitud de todas las tiras de la espalda. A partir de este punto y en línea recta voy a crear la línea que va a ser la línea que se va a unir con las tiras de la espalda. Es decir, sería la línea central de la espalda. Va a tener una longitud de esta medida menos más o menos 2 centímetros. Como yo acá tengo 18 centímetros, entonces a esta línea la voy a hacer de 16 centímetros. Voy a unir estos puntos y eso sería todo por ahora para la pieza de la espalda. Bueno, retomamos con el molde delantero para comenzar a aplicar margen de costura y margen de elastizado. Si se fijan, yo tengo un espacio todavía en papel que lo puedo aprovechar. Entonces, por ejemplo, ahora voy a aplicar margen de costura por acá, por la sisa y por el escote. Y luego voy a cortar todas las piezas y en otro pedazo de papel voy a continuar aplicando margen donde falte. Por ejemplo, acá en la curva de las copas, en la línea central de la pieza de la cintura, y también voy a aplicar un margen de costura por la línea del bajo busto. Entonces, por el costado voy a poner margen de costura para unir con la pieza trasera. Yo lo voy a coser con recta y luego a ese margen lo voy a apoyar en dirección a la espalda. Entonces, para eso yo le voy a poner 1 centímetro de margen de costura. Pero si van a coser con overlock, por ejemplo, le pueden poner medio centímetro de margen de costura y con eso es suficiente. Luego, por la cintura hasta la mitad, porque recuerden que esta parte se pone sobre el borde de la puntilla. Entonces, por acá, por la sisa y por el escote, puedo poner margen de elastizado. Todo esto yo lo voy a elastizar con un elástico de bajo busto de 1 centímetro de ancho, al que primero lo voy a coser y luego lo voy a rebatir. Entonces, para hacer eso necesito tener un excedente de tela que tenga el mismo ancho del elástico. Entonces, como les había dicho que el elástico mide 1 centímetro de ancho, esa va a ser la medida que voy a poner como margen de elastizado. En el caso del centro, no voy a aplicar nada de margen y por eso también lo marqué con estas líneas que indicarían que estas piezas se van a poner sobre el doblez de la tela para que a la hora de abrir la pieza obtengamos la pieza completa. Una vez que ya aproveché el papel para aplicar esos márgenes de costura,
ya puedo dividir toda esta parte delantera en sus distintas piezas. Voy a dividir por el bajo busto. Ahora voy a dividir por la línea central. Acá ya tengo la pieza de costado de la cintura. Y esta sería la pieza central de la cintura. Voy a continuar por la copa. Y ahora tengo que cortar siguiendo la curva del centro de las copas. Esta sería la pieza central de la copa. Y por último tenemos a la pieza de costado de la copa. Ahora que ya tenemos todas estas piezas separadas, las podemos pegar en otro pedazo de papel para poder aplicar el margen de costura que falte. Acá tengo la parte de la copa central y voy a pegarla para aplicar margen por la curva de la unión con la otra copa y por la línea del bajo busto. Sobre esta pieza voy a aplicar medio centímetro de unión con la otra copa y 1 centímetro por la parte del bajo busto. Ahora lo mismo voy a hacer con la pieza del costado de la copa. Y sobre esta pieza voy a colocar 1 centímetro de margen sobre el bajo busto y medio centímetro sobre la curva para unir con la otra pieza de la copa. Ahora por la pieza del costado de la cintura voy a poner medio centímetro de unión con la otra pieza de la cintura y 1 centímetro por la línea del bajo busto. Acá tengo la pieza central de la cintura. Voy a aplicar margen de 1 centímetro por el bajo busto y de medio centímetro de unión por la línea central de la cintura. Voy a continuar con la pieza de la espalda, a la que le voy a aplicar 1 centímetro de margen alrededor de toda la pieza. Va a ser 1 centímetro por el costado de unión con la copa y con el delantero, y por la parte superior, por la parte central y por la cintura voy a poner 1 centímetro de margen de elastizado para elastizar de igual manera que en la parte delantera. Y así nos queda el molde de la espalda. Yo por acá voy a indicar que este es el centro de la espalda.
A la hora de cortar las piezas de la espalda, del costado, de la cintura y de ambas copas en microtool, voy a poner los moldes sobre la tela siguiendo esta dirección de mayor elasticidad de la tela. Y en el caso de las piezas que se cortan en puntilla, como sería el centro de la cintura y el triangulito del centro de la copa, los tengo que acomodar en base a donde está el borde de la puntilla. Del molde de la copa central necesito sacar una sola pieza en microtool y 2 piezas en total de puntilla. De la copa del costado necesito sacar 4 piezas en total en microtool. 2 van a ser para la parte frontal y otras 2 piezas van a funcionar como forro. Del molde central de la cintura necesito sacar una sola pieza en puntilla. Del molde del costado de la cintura necesito sacar 2 piezas en total en microtool. Y en el caso de la espalda hace falta sacar de este molde 2 piezas en microtool. Para calcular la longitud total de cada tira que va a ir por el centro de la espalda, que en total van a ser 3 tiras, necesito medir el ancho de la espalda, que en mi caso son 8,75. Entonces voy a poner 8,75, lo voy a multiplicar por 2, me da 17,5 y a este número le voy a sumar 14 centímetros. Ese número es el mismo para cualquier talle, para cualquier medida. Le van a sumar 14 centímetros y 31,5 va a ser la medida final de cada tira. De esos 14 centímetros, 10 centímetros se aplican para que la tira sea regulable y además 4 centímetros para poder coserla, es decir, esos 4 centímetros funcionan como margen de costura. Eso fue todo por este video. En la siguiente parte pueden ver todo el proceso de costura. Al video se los voy a dejar en pantalla y también pueden acceder a él por medio del link que les dejé en la descripción y también en los comentarios. Mil gracias por quedarse hasta el final. Me pueden regalar un like y suscribirse para más videos. Les mando un beso y nos vemos la próxima.